Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Roberto Rubio, quien creo yo es de las personas importantísimas en estos momentos difíciles que está atravesando nuestro querido El Salvador. El tema de este programa es el fracaso de la partidocracia como vehículo para sacar a este país adelante y las alternativas en que los salvadoreños debemos ir pensando. Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias de nuevo, Alfredo. Siempre te agradezco tus palabras introductorias, tu amistad y darme la oportunidad de estar conversando contigo. No, es que tú sos de las mentes claras que todos los buenos salvadoreños añoramos, ¿verdad? Porque la verdad que son momentos difíciles. Yo ya tengo varios meses de estar manifestando que ya no creo en la partidocracia, que he dejado de creer en el sistema. Eso no quiere decir de que no existan rayos de luz como la sala de lo constitucional, ¿verdad? Pero programáticamente y sistemáticamente yo sinceramente no veo que la partidocracia sea lo que nos puede sacar adelante. Ese sentimiento que tú tienes creo que cada vez más se comparte aquí por varios ciudadanos. Uno que tienta el medio, está atento de noticias, de reuniones. Yo te puedo decir que en los últimos 4, 5 años se percibe, llamémosle así, en la calle, en los pasillos, en las reuniones, esa inquietud. Bueno, primero una preocupación, porque efectivamente si uno analiza cómo ha ido evolucionando la problemática nacional, las dirigencias económicas y políticas que ha tenido y tiene este país han sido incapaces realmente de frenar esta tendencia al deterioro. Y si no es que lo han agravado. Por eso, no ha sido solo capaz de detenerla, sino que unos más que otros lo han agravado. Entonces, esa sensación de preocupación, porque esta dirigencia no ha logrado, por distintas razones que podemos analizar, frenar o al contrario, ha agudizado estos problemas, lleva ciertamente al cuestionamiento de esta dirigencia. Y dentro de esta dirigencia, lo que tú llamas pues la partidocracia, el sistema de partidos políticos que no han realmente respondido a las exigencias, ¿no?, que demanda toda esta problemática, sino en varias ocasiones más bien lo han agravado. Ante este panorama, a pesar de que el país tiene dos partidos, si tiene un sistema político relativamente fuerte en el sentido de que no es tan disperso, hay dos partidos fuertes que tienen historia desde hace años. No tenemos la atomización que tiene Guatemala. Incluso, tío, son mucho más estables que los partidos como en Honduras o en bueno, Nicaragua ya es otra situación, ahí casi partido único. Entonces, quieras o no, estos dos partidos, digamos, fuertes, le ha dado cierta institucionalidad al sistema político, pero no ha logrado satisfacer las demandas ciudadanas. Y entonces, ante esto, tú ves florecer como muchos actores sociales, políticos, llamémoslo así, en el país, no partidarios, empiezan a buscar alternativas. Yo estoy impresionado en los últimos 5 años cómo en reuniones hay grupos de profesionales que se hacen las mismas preguntas, jóvenes que andan también en la misma búsqueda, gente que anda sedienta de algo, diferente a lo que tenemos, porque
probamos durante un tiempo Arena. Se esperaba que hubiera habido un cambio con el gobierno del FMLN y seguimos igual o peor. Y cuando analizamos los comportamientos de los actores que están dentro del sistema político, se parecen. Había ahí un mimetismo en el cual los comportamientos viciados del sistema político se reproducen. Y llegamos a la conclusión de que también que puede ser preocupante, es que todos son iguales y por lo tanto todos son corruptos y entonces ya no hay alternativa, porque el problema es que el que llega hace lo mismo que el anterior. Lo que era malo para el que estaba en la oposición, cuando llega es bueno. Y eso lleva a muchos ciudadanos a alejarse de la política, lo lleva a desilusionarse, lo lleva a la derrota, por decir así. Yo creo que es peligroso también caer en esa sensación del que todos son iguales, porque no es cierto. Ellos serán iguales, pero en la sociedad hay muchos que no son iguales o no quieren ser iguales. Y por lo tanto, se están forjando muy, muy lentamente, creo, grupos ciudadanos inquietos por buscar algo. ¿Llegará alguna vez algo que articule todo eso? ¿Llegará alguna vez algún partido que logre, digamos, llenar esas aspiraciones? Eso está por verse. Yo no creo que aquí se den esos movimientos espontáneos de ciudadanía que harto, como pasó en Guatemala estaban hartos del sistema político en Guatemala. Y surgió espontáneamente un movimiento ciudadano. Aquí no creo yo que, aunque haya hartazgo, vayamos por lo menos con la misma velocidad con la que fue Guatemala. Aquí hay acción ciudadana más cualificada que cuantitativamente importante. Y eso creo que da, como tú decías, una luz de esperanza de que podemos encontrar algún tipo de alternativas a esa partidocracia que, como ves, antes es cierto que están los dos grandes partidos, pero imagínate tú, ¿qué pasaría si la alianza que tuvo Arena con el PCN fue la gran bisagra que le dio gobernabilidad a Arena, a cambio de darle algunas instituciones, de darle la Corte de Cuentas, no tocar a determinados políticos o personas? Jugó ese rol como de partido, digamos así, bisagra en la Asamblea que le permitía los votos que necesitaba el gobierno de Arena entonces. Ahora es el frente con Gana. Muy parecido, no es igual porque no hay dos cosas iguales, muy parecido, ¿no? Gana le da la gobernabilidad por la matemática legislativa al frente. Y hacen cosas muy parecidas en el ejercicio legislativo, los madrugones, se dijo que lo dispensa de trámite que ya no iba a existir, las resoluciones a última hora, la falta de discusión, la aprobación apresurada de leyes, los tales componendas, el clientelismo político. Bueno, todas esas prácticas viciadas las asume nuevamente en esa tandem. ¿Qué pasaría entonces si de repente uno de estos partidos, que son los que tienen posibilidad de ganar el próximo gobierno o la próxima asamblea, pero que uno de estos dos partidos no tuviera las características que tuvo el PCN o Gana, sino que fuera una fuerza política decente, una fuerza política democrática? Mira, obligaría al partido que esté en el gobierno a que esa gobernabilidad sea decente. Eso creo que me parece importante y hay que buscar esa, yo no llamaría tercera fuerza, hay que buscar algo que pueda contribuir, uno, a una gobernabilidad sana y dos, a despolarizar, porque una fuerza de este tipo ayudaría también a despolarizar. Yo creo que más bien
esa fuerza se encuentra justamente en la ciudadanía, se encuentra en esa inquietud, en esa preocupación, que si le ponemos un tinte de esperanza y de acción, creo que puede ayudar a que aquí surjan iniciativas, esfuerzos que puedan contribuir a que el país pues sea gobernado de una manera mucho más sana de cómo la han gobernado lo que tú llamas la partidocracia, ¿no? Ahora, lo preocupante es que aquí no pasa nada, Roberto. Tenemos el caso de un alto personero del gobierno que sale asociado con un acusado de ser capo de la droga. Sale un expresidente del aparato legislativo enriqueciéndose con propiedades y sale, en fin, lo del Panama Papers, que yo sinceramente creo que tiene dos caras, pero creo que lo han querido politizar demasiado y acusado sin ninguna base sólida. Tenemos casos que nos demuestran que este país lo han ocupado como piñata. O sea, que lo primero que lo que hacían los anteriores partidos y gobiernos, ahora me toca a mí, ¿verdad? Entonces, y El Salvador, muy bien, gracias. O sea, yo le quiero dar el beneficio de la duda al nuevo fiscal, ¿verdad? Pero hasta como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Bueno, en medio, si uno empieza a analizar la historia reciente de este país y el desarrollo de las instituciones no han sido independientes, no han sido eficaces, han servido para ocultar casos de instituciones que están abocadas a la Contraloría, que están abocadas a evitar o prevenir la corrupción, como la Corte de Cuentas, ha servido más para tapar la corrupción, ha servido más para chantajear a quien investigó y a quien no, según determinados favores políticos o determinados juegos o dinámicas políticas. Antes sabemos también cómo dentro de la Corte Suprema de Justicia, o la misma Corte en pleno anteriormente, se prestaban al juego del Ejecutivo. Es más, si tú te acuerdas, en el periodo de Sacayo mencioné en varias ocasiones que ahí se había consumado el misterio de la Santísima Trinidad, en el sentido que eran 3 en 1, porque Arena era digamos, el poder institucional de Arena, las grandes decisiones, pues era por un lado, digamos, el presidente, pues el ejecutivo, que tenía pues el capital, por decirte así, y el resto de instituciones, ¿no? En el caso del presidente Saca, llegó a tener un control tan fuerte sobre la Corte Suprema de Justicia, creo que fue el periodo de Agustín García Calderón, llegó a tener un control tan fuerte en la Asamblea Legislativa que me acuerdo de una reunión que tuve con unos dirigentes del Frente que ahí me caracterizaron ese momento como dictadura civil, porque había una concentración tan fuerte donde la Suprema Corte dependía del Ejecutivo, donde el Legislativo no había realmente mayor discusión. Ahí la matemática funcionaba muy bien. Incluso en aquel entonces, por eso decía el misterio de la Santísima Trinidad, porque, digamos, el COENA, el presidente y el capital que decidían tanto, Saca tuvo en sus manos las 3 cosas al mismo tiempo, por decirte así, y fueron 3 en 1. Pero también 3 en 1 institucionalmente, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial también en uno. Pero hemos venido evolucionando, tuvimos ese golpe, no sé, de suerte de tener una sala de lo constitucional
decente, independiente. Hemos tenido recientemente también un Instituto de Acceso a la Información que ha dado más que un bandazo, pero que en general ha actuado con buenas resoluciones. Tuvimos recientemente un cambio al interior de la Corte Suprema de Justicia donde hay más balance, por decirte así, hay más discusión. Aquella sala de lo contencioso que se le decía la sala de los contenedores, cambió y ahora hemos visto cómo funciona mejor una sección de probidad que antes prácticamente se había borrado del mapa. Es decir, hay algunos avances de instituciones, ¿va? Y acuérdate el fiscal que teníamos o los fiscales que hemos tenido antes que no investigaban realmente el delito. Bueno, ahora no quiero generalizar. Unos más que otros. Uno más que otro. Pero en general no había una seria investigación. ¿Cuántos narcotraficantes realmente tú has puesto en la cárcel? ¿Cuántos casos graves de corrupción se tocaron? Básicamente casi ninguno. Ahora había un cambio ya de fiscal y todo lo que tú estás contando de las evidencias de enriquecimiento ilícito de dos expresidentes de la República, de un exdirector del Seguro Social muy vinculado al expresidente Mauricio Funes, un expresidente de la Asamblea Legislativa también, donde hay bastante evidencia de enriquecimiento ilícito. Incluso te diría que posiblemente en algunos casos de algunos presidentes hasta poquito, digamos, es la diferencia que se ha encontrado. Tenemos este caso también, pues que me parece que necesita mucho más aclaración por parte del mismo vicepresidente, porque yo creo que él mismo se ha enredado en una serie se ha hecho una mala defensa de sí mismo, porque dice que hace 12 años no lo vio, pero después dice que sale una foto, creo que hace un par de días, donde sí hace año y medio él está con este señor que se ha considerado, calificado como un capo internacional de la droga, y es un caso importante que el vicepresidente, antes de salir debería bien medir sus palabras, porque no es cualquier cosa. Un vicepresidente asociado con una de las 14, 15, no sé, cabecillas del narcotráfico internacional calificado por los Estados Unidos. Para que ha salido mencionado en una carta del presidente de Estados Unidos. Mire, son cosas graves que hay que tratarlas con seriedad. La Fiscalía ha comenzado una investigación de este señor. ¿Por qué a este señor no se le investigó antes? O por qué, mejor dicho, venía la investigación y el fiscal anterior la paró. Y si hay tanta evidencia por parte de los Estados Unidos que no te va a meter a alguien así por así de gratis a esa lista, si hay alguna información, hay datos. ¿Por qué? Pues porque nunca no salieron esos datos para ver si este señor, para investigar, para ver si este señor ciertamente es o no es un narcotraficante del volumen que dicen. Hay que esperar, creo yo. A ver, la Fiscalía tiene, como decimos en buen salvadoreño, un buen tamal en sus manos. Y ahí va a estar la prueba. Ahí va a estar la prueba de hasta dónde está dispuesto este fiscal llegar. En otro caso tenemos un alcalde también que está en investigación por delitos de terrorismo cibernético. El cuadro, el pastel que tiene el fiscal en sus manos es bastante grueso. Vamos a ver qué pasa, porque de ellos ya depende bastante, o de la Fiscalía, porque ya la sección de probidad en los términos de enriquecimiento ilícito hicieron su labor. El periodismo investigativo ha hecho su labor, ha dado datos. Bueno, ahora le toca a la Fiscalía ver si ahí, en todos esos casos que hemos mencionado, ha habido o no ha habido delito. Posiblemente es poco tiempo para que un fiscal pueda empezar a resolver tantas cosas, pero el fiscal debe saber que los ojos de la ciudadanía están ávidos de conocer qué va a hacer, porque en sus mismas palabras él ha dicho, esto no puede seguir
hay que dar esperanza, hay que darle credibilidad a la justicia en este país. Y ahí es donde él puede ganar o puede perder su credibilidad. En el próximo segmento, Roberto, quiero que analicemos las alternativas que tenemos, porque a mi buen saber y entender las alternativas son bastante claras, unas menos dolorosas que otras, pero esto no puede seguir. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, la primera alternativa pues, que se tiene que venir a la mente son los partidos políticos. Yo, como te dije anteriormente, ya no creo en esta partidocracia. Arena está inmersa en un proceso de elecciones internas en el cual yo no le tengo fe. Hay unas planillas menos malas que otras, pero yo sinceramente dudo mucho de que esto resuelva los problemas internos que tiene Arena. Luego tenemos en el caso del Frente un partido monolítico alrededor de la corrupción, alrededor del proceso venezolano, alrededor de encubrir relaciones misteriosas, y tampoco le tengo fe. ¿Qué análisis haces tú de los partidos mayoritarios en este momento? Como buscamos alternativas, yo ubicaría dos. Una, con menos optimismo, que es la del cambio dentro de los partidos, o la aparición de un partido. Y otra es la ciudadanía, la movilización ciudadana, la organización ciudadana. Creo que esas son dos cosas a las que me voy a referir. Con los partidos, uno, creo que hay que insistir, aunque pues, seamos escépticos, yo igual tengo mucho escepticismo sobre los cambios al interior de estos dos grandes partidos al menos. Pero por lo menos hay que hacer los llamados. Es que el que no cambia está condenado a desaparecer. Mira la democracia cristiana. El problema es que va a desaparecer El Salvador con ellos. Bueno, no sabes de qué manera se puede desaparecer. O por lo menos la democracia. Pero, mira, es que si no cambian, como digo, están condenados a desaparecer o a disminuirse. El caso del Frente, en primer lugar. Yo creo que con todo esto que está pasando en El Salvador, con lo que le está pasando a la izquierda en América Latina, demostrando incapacidad, por un lado, para gobernar, demostrando, no en todos los casos, pero casos visibles de Venezuela, los casos visibles de lo que pasó en Argentina, en Nicaragua, donde evidentemente hay casos donde el partido en el gobierno se corrompió, administró mal, y ahí están las facturas que le están pasando. Viendo que acá también hay, digamos, un abultado, olas que van en dirección de buscar más transparencia, de buscar menos corrupción, que crece la intolerancia hacia la corrupción, que crecen los problemas igual, de que hay una exigencia enorme por entendimiento, una exigencia enorme porque haya mayor institucionalidad y democracia. Ir en contra de estas ondas de la historia, creo que eso va a ir afectando a los partidos, por muy sólidos que sean. El Frente tiene que reflexionar, sacar, es decir, poner a la ética en el centro. La izquierda, si se considera democrática, la ética tiene que ser importante, porque en la izquierda no basta, y aquí menciono unas palabras de Stiglitz, mire, no les creamos por lo que dicen, creámosles por lo que hacen, creámosles por cómo se comportan. Y entonces la izquierda tiene que comportarse y tiene que sentir, tiene que ejercer
A eso, de manera decente, poniendo la ética adelante, porque está bien un discurso social y estar hablando de los pobres, pero de repente tú haces más pobres a los pobres con tu corrupción. ¿Qué credibilidad tiene? La izquierda tiene que tener... Y siguiendo faros equivocados. Sí, bueno, igual tienes que desprenderte de algo que ya la historia dejó atrás. No puedes estarte agarrando de un faro que ya, digamos, la historia lo dejó ya... Te ilumine la oscuridad. Sí, en telaraña, no puedes. La izquierda tiene que transformarse. No va a ser fácil, porque obviamente hay intereses, hay luchas internas, pero el esfuerzo de colocar a la ética al centro es lo que le ha faltado a la izquierda, y por eso vemos una de las cosas que le ha faltado, no la única, ¿no? Por eso hemos visto todos estos desprestigios que ya le ha dado, digamos, el ejercicio del poder a la izquierda en los últimos años. Y por lo tanto, este es un punto. Y lo otro, más democrática, hacia adentro y hacia afuera. Porque no puedo estar yo también hablando de democracia de una manera formal. Yo la tengo que ejercer, yo tengo que demostrar que lo hago. Pero a la par también, y ese es uno de los problemas que a veces se tienen, es que cuando el otro tampoco cambia, el otro es igual, pues a veces tiendo a responderle igual. Yo he hablado con alguna gente del gobierno y se le digo, mire, ¿y ustedes por qué no transparentan el tema de los gastos de viaje de Funes o los viajes de Funes? Ah, no, porque lo va a usar Arena. Entonces, y lo mismo hacía antes Arena. No, es que mira, si vos me criticas o haces esto, lo va a aprovechar al frente. Y con esos argumentos a veces las cosas no caminan. Y por el lado de Arena, igual. Arena, acuérdate que casi igual que el Frente, son partidos que se originan en la guerra. Son partidos que se anclaron bastante en la guerra y quizá no se han dado cuenta que ya pasó mucho tiempo en esto y que tienen que ahora, junto con las nuevas coordenadas de la historia por donde se están moviendo, Arena tiene que también hacer un recambio. Mira, los dos partidos tienen que hacer su exorcismo. Arena tiene que reconocer su culpa, porque mientras Arena no reconozca su culpa, mientras Arena no reconozca que ha habido corrupción en su seno, mientras Arena no reconozca que manejó mal muchas cosas, que le faltó sensibilidad social, mientras no expulse esos demonios, entonces no va a tener el peso moral y la autoridad como para decir, señores, aquí son corruptos, hagamos esto y créame población. Y la población les va a creer. Va cuando haga ese exorcismo, cuando se reconozcan los errores. Es que hay que reconocer errores. Es la mejor manera para que te crean. Y Arena tiene, por lo tanto, que hacer muchos cambios internos, más democracia al interior, porque no les puede estar criticando autoritarismo al frente si ejerces autoritarismo al interior. No puedes estar pidiendo, mire, que haya más transparencia si hacia adentro no hay transparencia. Esos son los cambios que tiene que hacer Arena. Y yo no digo que no se tengan que hacer de un momento a otro, pero por lo menos ver la voluntad, el espíritu de que vas a dar pasos en esa dirección. Ahora, fíjate que yo, quién sabe si me conformo con eso. Yo sinceramente creo que el tiempo nos está alcanzando. Yo en lo personal me estoy sintiendo igual como me sentí en 1979 cuando fundé el movimiento nacionalista salvadoreño, del cual germinó Arena. Y te digo, para mí es un déjà vu este sentimiento. Y yo siento que el tiempo nos está alcanzando. ¿Por qué? El deterioro social alrededor del problema de la seguridad, de la pobreza, de la falta de oportunidad, la expulsión continua de nuestros mejores elementos hacia Estados Unidos. El deterioro económico que se ve reflejado en el peor rendimiento a nivel regional. La tasa más baja de la región en inversión, la tasa más baja en la región en generación de empleos, el infierno fiscal que se está gestando. Y cuando me refiero al infierno
fiscal no solo me refiero al acoso fiscal, me refiero al déficit fiscal y a las decisiones equivocadísimas que esto está generando. Ejemplo, pensiones. O sea, eso para mí es la inmoralidad y la estupidez más grande que puede cometer este gobierno. Entonces, yo no sé si tenemos tiempo a que a los dueños de los dos partidos se les ocurra ponerse la mano en el corazón y empezar a cambiar. Es que claro, no, es que yo, y por eso te comencé diciendo que habían dos aspectos, y dentro del primero, que era de los partidos, habían dos cosas más. Te mencioné solo una, que es la esperanza de que haya cambios al interior, la exhortación para que cambien por el bien, porque justamente no hay tiempo. Esa es una, y como te decía, hay escepticismo tuyo y de varios sobre esto. Lo segundo es ver qué se puede hacer para construir o para que una de las fuerzas políticas existentes, que un CD, por ejemplo, o algo, ¿verdad? O una alianza que pueda generarse, tenés un SPD, tiene una democracia cristiana, pueda de alguna manera lograr articular un nuevo pensamiento, logre aglutinar algunas fuerzas decentes y que entonces se convierta en esa bisagra sana que yo te hablaba. Es otra cosa que puede también generar escepticismo, ¿de acuerdo? Pero voy al segundo componente, que creo que es algo que podría eventualmente ayudar a esto primero, pero también ser una alternativa, y es la movilización ciudadana organizada. Es decir, hay que preparar nuevos liderazgos, hay que preparar una buena organización ciudadana, que ya no sea bajo el esquema derecha o izquierda, porque lo que hace el Frente en términos de comportamiento es de derecha o es de izquierda, yo ya no sé, porque hay muchas cosas que se hicieron. Bueno, según Dagoberto son un partido de derechas. Entonces, no, ya para mí esa calificación está poco a poco obsoleta, perdiendo sentido. La verdadera dicotomía o que tenemos que buscar, o las verdaderas son, mire, ¿y usted cree en la democracia? ¿O anda buscando el autoritarismo, el control de las instituciones? Una ciudadanía que realmente cree en la democracia, porque justamente la falta de democracia nos llevó a una guerra y que por lo tanto los jóvenes, sobre todo que no han vivido la guerra, sientan que y han aprendido el valor también de, aunque sea una democracia frágil, estar dentro de ella, y que por lo tanto un movimiento ciudadano que pueda recoger pensamiento, yo no sé, de hombre de izquierda, de centro, empresarios, obreros, de lo que sea, pero que tengan esa convicción de que la única manera o el único sistema que por el momento conocemos, llámese democracia participativa, popular, liberal, como la quiera llamar, pero es ante todo una democracia representativa que está bien esquematizada en doctrinas, ¿no? Entonces, ahí cabe todo. Y lo segundo, la segunda dicotomía, siendo la primera, que aquí caben todos aquellos que tienen esa convicción democrática versus los que no la tienen, los que andan buscando control autoritario, control del Estado, además para enriquecerse, nos vincula a la segunda, que es, aquí caben todos aquellos que quieren y andan buscando o tienen y aprecian la transparencia, la decencia, la ética como un valor. Y por lo tanto, en este movimiento ciudadano, que quepan todos aquellos que están intolerantes frente a la corrupción, que andan buscando la decencia, versus todos los pícaros que se están aprovechando del Estado para hacer fortunas indebidas, para todos aquellos que andan justamente quitándole su dinero a la gente, ¿no? ¿Para qué? Para tener millones, para tener una vida que no se merecen, ¿no? Dejando a este país más emproblemado. Por lo tanto, en síntesis, buscamos,
hay que impulsar, hay que articular a todos aquellos que andan buscando democracia y decencia versus los que andan buscando autoritarismo y viven de la corrupción, el engaño, la trampa. Creo que eso es lo que este país necesita. Si ese movimiento, etcétera, se transformará o no, yo creo que nunca un movimiento ciudadano se tiene que transformar en partido, ojo. No es necesario. No, es que el problema de los partidos, acuérdate que muchas veces, y no sé cómo la concepción que ustedes tenían cuando crearon, la idea de un partido que tuviera un movimiento a la par. Porque cuando los partidos se aíslan de los movimientos, tienen tendencia a convertirse en partidos electoreros, que es lo que en el caso del Frente le ha pasado. Antes, acuérdate que lo que sostenía el Frente era su vínculo con un movimiento social importante. Eso lo ha ido perdiendo, porque ha ido sometiendo a este movimiento social a sus fines electorales y ahora y a sus fines, digamos, de gobierno. Lo que hay, por lo tanto, que buscar son organizaciones independientes, ¿no?, que tengan este cemento de democracia y decencia, y que pueda entonces, en un momento determinado, apoyar a un partido, pueda crear un partido pero sin desaparecer. Yo creo que eso es importante, que el movimiento ciudadano nunca desaparezca. Así cree un partido, así lleve diputados de forma independiente o lo lleve como partido. Porque lo que le va a hacer presión al partido, el que le va a estar recordando, aquí como el angelito aquel que se pone aquí, le va a estar diciendo, mira, te equivocas, te estás saliendo de nuestros principios. No es eso lo que habíamos dicho. Porque ¿qué tal si viene alguien de este movimiento y gana un diputado? Se lo come la partidocracia. Se lo compran rapidito. Si tú no tienes movimiento y fuerte, sólido, pues entonces, digamos, estás muy a merced de que te afecte la dinámica de la partidocracia. En el próximo segmento me gustaría profundizar un poco más en lo que tú acabas de decir, porque yo sinceramente creo que la única vía que nos va quedando es la del movimiento ciudadano, que ojalá no se convierta en insurrección ciudadana, que inclusive está contemplada en la Constitución. Sí. Entonces, vamos a profundizar un poco en eso. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, a mí me parece interesantísimo lo que tú acabas de decir y de nuevo me trae recuerdos a veces gratos y a veces no muy gratos, porque la experiencia del movimiento nacionalista salvadoreño es que al convertirse a la política partidaria se alejó totalmente de los principios. O sea, yo es más uno de los últimas discusiones que tuve con Roberto Dabuizón, es que yo le dije que él había entregado el partido. Se lo dije en otros términos, que tal vez no sea adecuado decirlos en televisión, pero creo que desafortunadamente el tiempo se ha encargado de darme la razón. En ese sentido, yo sí creo que se debe formar un nuevo movimiento ciudadano, Roberto. Y debe ser, primero, de amplio espectro y segundo, con ideales y conceptos sólidos, que eso es lo que le va a dar la solidez, valga la redundancia, a este movimiento. Y creo que es un movimiento que se debe enfocar en la reestructuración nacional. Aquí debe haber reestructuración política, por las buenas o por las malas. Definitivamente debe haber reestructuración económica
y debe haber reestructuración social. Agarremos una por una. Vámonos con la reestructuración política. Yo creo que se debe luchar por una reforma de la Constitución. No podemos permitir que la Constitución sea la muleta de la cual se agarran los partidos políticos para mantener la hegemonía política. Creo que debe haber mayor apertura electoral, creo que debe haber transparencia en la elección de los liderazgos, creo que debe haber transparencia en las finanzas de las estructuras partidarias. Y esto requiere una reestructuración política profunda. Son varias de las reformas electorales o político-electorales que yo creo que se han debatido durante algún tiempo en el país. Y obstaculizado. Y que se han obstaculizado, porque acordémonos incluso que muchas de las reformas políticas que se han hecho, hay que darle el mérito a la Sala de lo Constitucional. Claro. Y también a la presión ciudadana calificada de generación de opinión pública y a los medios también que han impulsado esto. Pero hay otras reformas que no se han dado y que son importantes y son institucionales. Unas, por ejemplo, la separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, no puede haber ahí que los partidos sean al mismo tiempo juez y parte, porque ellos organizan las elecciones, pero al mismo tiempo las juzgan ellos mismos como fueron. Y eso no es correcto. Hay que hacer esa separación. Esto se viene pidiendo desde hace tiempo, no se habla de ello. Vamos a llegar a las próximas elecciones con este tribunal electoral que nos metió en un gran lío y que hizo que la credibilidad ganada durante años sobre el sistema electoral salvadoreño se perdiera de una manera notoria. Vamos a llegar con ese mismo tribunal y posiblemente vamos a llegar sin esta reforma, pero esta reforma es importante hacerla. Segundo, la reforma interna para darle más democracia, como tú decías, al interior de los partidos políticos. Los partidos políticos tuvieron miedo cuando quisieron hacer las elecciones primarias. Recuerda que tanto Arena como el Frente hicieron elecciones primarias. El Frente dio completamente vuelta atrás y se fue, digamos, a decir, mira, aquí esto me afectó, vinieron el tema de los renovadores y cerró. Arena por lo menos, aunque como tú dices, no crees en ello, pero se abrió un poco más, ¿no? No lo suficiente. Pero esto no tiene que quedar a merced de quién está en la cúpula, sino que tiene que estar más institucionalizado, es decir, tienen que haber mayores reglamentos políticos para que dentro de los partidos haya mayor democracia. Financiamiento de los partidos. De igual manera, hasta hay resoluciones de la sala y mira si se mueven para hacerlo. Es que no lo hace Arena, no lo hace el Frente, mientras no lo haga uno, no lo haga otro. Es que los dos no quieren revelar sus fuentes de financiamiento. Y esto es sano hacerlo porque acuérdate que ahora, sobre todo, el narcotráfico, una de las cosas que busca es la penetración de los partidos políticos, es la penetración de las instituciones gubernamentales, locales, etcétera. Y opacar eso permite la influencia del narcotráfico. Entonces son cosas que me parece democracia interna, transparencia del financiamiento, separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral. Estas son algunas de las reformas políticas electorales que creo que están pendientes de la pregunta es que si las vamos a hacer por las buenas o por las malas, pero de eso vamos a hablar al final del programa. La sala los obligó a hacerla por las malas. Bueno, no sé si le van a hacer caso, pero bueno, vamos a ver. Lo otro es la reestructuración económica. Tú eres economista, tienes una amplia experiencia en economía internacional y tú muy bien sabes que El Salvador se ha convertido en piñata de todos, a donde es la venta de privilegios
la que predomina, de abusos, y es lo que ha generado ese empobrecimiento y el retroceso a nivel regional de El Salvador. Aquí tenemos temas como la desregulación, la unión aduanera, la flexibilidad laboral, la competitividad, que creo que son temas que van a ser necesario que se debatan a nivel social. Has puesto un punto clave. Fíjate que a veces, por estar discutiendo el punto en la pizarra, no vemos la pizarra. Pasamos discutiendo el tema fiscal en sí y nos ponemos a discutir el tema de las pensiones en sí. Cuando aquí lo que hay que hacer es un reseteo, como tú dices, económico. Discutir el tema del crecimiento económico, discutir el tema de cómo podemos contar con nuevos motores para el crecimiento, de cómo transformamos el crecimiento en desarrollo, de cómo mejoramos condiciones, digamos, de pobreza, de cómo mejoramos la desigualdad. Hay una serie de aspectos que se tienen que debatir y no se están debatiendo porque nos entrampamos en, bueno, vamos a hacer una reforma de pensiones. No quiero decir que no sea importante, porque como tú dices, el tema de las pensiones es clave, discutirlo porque se puede cometer un grave error. Pero tenemos que ir más allá, a discutir cosas mucho más graves. El problema no es, en este sentido, fiscal, porque el tema de las pensiones sí es un tema fiscal, pero el tema fiscal está asociado a un problema del crecimiento, y el problema del crecimiento está asociado a un problema de un esquema de desarrollo o de mal desarrollo que no ha funcionado. Y ese debate no se está dando, tú no lo ves al seno de los partidos políticos, tú no lo ves al seno de la Asamblea Legislativa. Los temas que nos pueden hacer realmente crecer, tener una economía que atraiga inversiones. Es una pena que estamos a la cola de la inversión externa, somos el país que menos está creciendo en América Latina, cuando antes era un país que se decía en Centroamérica, hasta nos llegaron a calificar como el tigre asiático, el tigre latinoamericano, perdón. Y ahora es un país que tiene una economía de sobrevivencia. Postrada. Es una economía donde tenés un grave problema fiscal originado también como producto del funcionamiento de todo este engranaje económico y de las malas políticas fiscales. Tú lo has puesto bien, tenemos que empezar a debatir eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propuestas hay? Y podemos hablar de un programa, porque de aquí no solo vengo a criticar, hay aquí en este país cosas que se pueden hacer para hacer crecer esta economía, desde aspectos más administrativos. Lo principal es nuestra gente, Roberto. Y el sistema está expulsando a nuestra mejor gente. Es que mira, por eso te decía que es una economía de sobrevivencia, porque fíjate que hay un dato. A finales del año pasado hicimos una conferencia sobre la coyuntura económica y dimos unos datos sobre el tema de la generación de empleo que había habido en el año 2015. Y nosotros planteamos de que había justamente un debate porque el gobierno decía que se habían creado 5.000 nuevos empleos y creo que fue una cámara empresarial que dijo que no, que eran menos 5.000 nuevos empleos. En ese momento yo lo que planteé, miren, supongamos que es cierto que son 5.000 nuevos empleos, pero ¿sabes cuántas personas más o menos entran al mercado laboral al año? Más de 50.000. O sea que por lo menos como mínimo 40.000 personas que entran al mercado laboral en este país no tienen trabajo. No, y hay otra cosa que... Bueno, tienen un trabajo informal, porque igual, tú te pueden poner una plancha de pupusas en la calle, ¿no? Pero hay otra cosa que es importante y a veces creo que se nos va de la vista.
aquí nos peleamos porque si vamos a crecer a 1.5, a 1.9 no o a debate, 2, ¿no? pero si estamos creciendo a un ritmo menor que el crecimiento poblacional, eso ya de por sí es una receta para el desastre. Sí, es que cuando tú vienes y en una clase, tú dices, bueno, mire que aquí la nota en una clase es 9, ¿no? Y mire qué bueno, ¿no? Y en esa clase, pues si la mayoría te está sacando 8, 9, pues el 7 es una mala nota. Pero cuando hay una clase de que no pasan de 5, el que sacó ya 3, no está tan mal. se conforma con el 2.5. No, creo que tenemos que aspirar a más. Además, nosotros tuvimos tasas de crecimiento arriba del 5 en varios momentos. Veíamos cuando caía al 3% como algo malo, pero tenemos años que apenas nos conformamos porque crecimos, llegamos al 2%. No, una economía no puede funcionar así. Vamos a lo social, Roberto. La tragedia de este país en la actualidad es que está siendo gobernada por un profesor y el sistema educativo nacional va en franco retroceso. Ves que las escuelas no tienen techos, no tienen inodoros y que ahora están siendo afectadas por el acoso de las maras, a donde hasta los profesores están yendo. Tenemos un sistema de salud en un gobierno cuyo partido supuestamente ha abogado toda la vida por un buen sistema de salud. Y es un sistema que va en franco deterioro en estos momentos, a donde tú ves ministros con camionetonas nuevas y los hospitales sin medicinas y sin camas y sin aire acondicionado para los quirófanos, un deterioro franco. Y agarremos quizás lo más obvio, que es la seguridad. O sea, nadie está poniendo en la mira el defecto congénito de la Policía Nacional Civil. Y el defecto congénito es que nació politizada. Y eso automáticamente la descalifica para hacer una labor efectiva. Los 3 campos que has mencionado, el educativo, salud, seguridad, sin duda que cuesta hablar bien y uno quisiera ser portador de buenas noticias, optimismo, porque la gente tiene suficientes problemas en su casa, en su trabajo, gente enferma, no tiene dinero para comprar, para ir a un médico. O sea, hay tragedias humanas y a veces cuando uno aquí empieza a hablar en televisión y alguien lo ve, pues dice, boche, que me está alimentando más mi angustia. Mi angustia y mi pesimismo, pero resulta que efectivamente, bueno, solo pon algo que posiblemente eso ya no depende tanto de solo un gobierno, pero es el hecho de que las pandillas están tomando casi 3 esferas de la convivencia humana importante. El trabajo, ¿no? Es decir, con las extorsiones, lo que es la comunidad. Hay comunidades donde están tomadas por las pandillas, y la escuela. Son 3 lugares de convivencia humana bien penetradas. Convivencia y desarrollo. Sí, y penetradas por las pandillas. Entonces, hablar de desarrollo humano en ese contexto para las personas que están los niños que están en las escuelas, o los jóvenes que están en las escuelas, los que viven en estas comunidades, o los que tienen ese empleo precario, que además sufren porque no tienen ni carro y a veces están expuestos a esos buses que se han convertido hasta en riesgo ya no de choque solamente, sino de riesgo de que te maten dentro del bus. Es difícil hablarle a esta gente de tragedias y es difícil
añadir que las cosas están siendo negativas, pero hay que ser realistas, el sistema educativo no es muy mal, las notas de la PAES, ya mira que hay retroceso, la tal reforma educativa, ¿cuál es reforma educativa? En materia de salud, es cierto, y yo no quiero decir con eso que todo es negro, porque hay algunas cosas positivas que posiblemente se han hecho, algunos aspectos sociales que te diría que aunque son caridad, no está mal que se le dé un cierto dinero a gente que ya no puede seguir trabajando, adultos mayores, ancianos. Red Solidaria fue un buen esquema que dio continuidad del gobierno anterior y hay unas cosas positivas, pero mira, si no hemos podido ni con un mosquito, digo, es decir, cuando hablo de que para enfrentar una plaga, reaccionamos tan tarde, hay una burocracia ahí que no permite, hay una falta de claridad que no permite. Y para no decir el tema de los hospitales, que tú ves las fotos que no tienen medicina, lavadoras, que hay problemas de higiene, hay problemas de atención. Y gente acostada en los pasillos, Roberto, por el amor social, de Dios. Sí, mira, seguro hay cosas que funcionan, parece que el tema de la parte de especialidades, entiendo, de seguro funciona mucho mejor, pero hay otras que le dicen a uno, mire, véngase hasta dentro de 3 meses y el pobre, no sé, hasta está con el puñal adentro y la seguridad, como tú dices, son cosas graves socialmente, pero la manera de enfrentar las cosas graves de esas dimensiones es trabajar juntos y eso es aquí, esas cosas en lugar de unirnos nos desunen. Claro. Quiero terminar este programa, Roberto, con una pregunta que no me la tienes que contestar, porque la vamos a dejar para otro programa. ¿Habrá necesidad de desbaratar la democracia para reconstruir la democracia? Pregunta, no me la tiene que contestar. La vamos a madurar, la vamos a platicar y será tema de otro programa. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por tu invitación. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.